¿Alguna vez te has preguntado si es posible sufrir un infarto sin siquiera darte cuenta? Aunque suene increíble, esto puede suceder y se conoce como infarto silencioso. Pero, ¿cómo es posible que el corazón sufra un daño tan grave y tan grande como un infarto sin que siquiera lo notemos? Acompáñame en este recorrido para entender este fenómeno y descubrir quiénes son más propensos a experimentarlo y qué es lo que nos dicen los estudios clínicos al respecto. El enigma del infarto silente. Imagínate a don Juan, un hombre de 55 años, que es joven, el hombre está joven, que una tarde siente una leve molestia en el pecho y lo atribuye pues al estrés del trabajo y continúa con su día normal. Semanas después, en un chequeo de rutina, su médico le informa que ha sufrido un infarto y este señor está atónito. Nunca experimentó el dolor intenso en el pecho que siempre se asocia con un ataque al corazón. Este es un ejemplo típico de un infarto silencioso. Un infarto silencioso, también conocido como infarto de miocardio silente, ocurre cuando las arterias del corazón se bloquean, se interrumpe el flujo sanguíneo y causa daño a nuestro músculo cardíaco. Pero en este caso, sin los síntomas clásicos que esperaríamos, como dolor agudo en el pecho o disconfort torácico, sudoración profusa o dificultad para respirar. En lugar de esto, los síntomas pueden ser tan sutiles, pero tan sutiles que pasan desapercibidos o se confunden con una molestia menor. Momento, si has visto el video hasta acá, significa que es interesante, así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, deja un comentario. ¿Acaso abriste el video porque te han dicho que tenías un infarto? ¿Tuviste un infarto silente? ¿O tu papá o tu abuelito te han dicho que ha tenido un infarto y tenés la duda? Pues consúltanos, aquí te dejo nuestros teléfonos también. Sigamos con el video, vamos para allá. Pero, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de que nos hemos infartado? El corazón es un órgano que es muy complejo y la percepción del dolor pues varía entre las personas. Algo que para mí puede ser un dolor intenso, para otras personas puede ser una molestia. Algunas personas pueden experimentar síntomas atípicos o tan leves que no lo asocian con un problema del corazón. Por ejemplo, una ligera incomodidad en el pecho, una sensación de indigestión, fatiga inusual o malestar en la mandíbula o en el brazo izquierdo pueden ser pues las únicas señales. Estas manifestaciones sutiles hacen que el infarto en muchas personas o en muchos casos pase desapercibido. De ahí el término de silencioso. No es que no haya dado síntomas, simple y sencillamente no lo correlacionaron o no le dieron la importancia porque no eran tan drásticos esos síntomas. ¿Quiénes son más propensos a sufrir un infarto silencioso? Algunas poblaciones tienen mayor riesgo de experimentar infarto silencioso, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes podrán ser estas personas? Por ejemplo, las personas con diabetes, ya con muchos años de diabetes, generan neuropatía diabética cuando no se controlan bien el azúcar. Esto puede dañar los nervios que transmiten las señales de dolor, lo que va a disminuir la percepción de los síntomas típicos de un infarto en estas personas. La otra son las mujeres. Las mujeres pueden presentar síntomas diferentes o menos evidentes que los que presentan los hombres durante un infarto, lo que aumenta la probabilidad de que pase desapercibido. Además, también está claro que las mujeres tienen más tolerancia al dolor que nosotros los hombres. Y la otra población son los adultos mayores. Con la edad, la percepción del dolor puede disminuir y los síntomas pueden ser atribuidos erróneamente al envejecimiento o a otras condiciones que pueda tener la persona. ¿Qué dicen los estudios clínicos? Investigaciones han revelado datos preocupantes sobre los infartos silenciosos. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los infartos de miocardio silentes presentan una proporción significativa de todos los infartos y están asociados
con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en comparación con aquellas personas que presentaron un infarto y que sí tuvieron síntomas porque fueron tratados oportunamente. Además, un artículo destaca que aproximadamente 1 de cada 5 personas que sufren un infarto experimentan un ataque cardíaco silencioso, siendo más frecuente en personas con diabetes, principalmente con diabetes no controlada. La importancia de la detección temprana es importantísima. Aunque los infartos silenciosos no presentan unos síntomas tan marcados o evidentes, el daño a nuestro corazón es real. Puede tener consecuencias graves a largo plazo porque no se tratan de forma adecuada. Por eso es crucial que te realices chequeos médicos regulares. Los exámenes rutinarios pueden detectar signos de daño cardíaco, incluso si no has experimentado síntomas evidentes. Y fundamentalmente, si ya tenés factores de riesgo como hipertensión o diabetes o colesterol alto, estar atento a los síntomas sutiles. Si te sentís fatiga inusual o algún malestar en el pecho, un disconfort, dificultad para respirar o cualquier otro síntoma que no es lo típico, pero que no te sentís bien, debes de consultar a tu médico de forma rápida. Controlar los factores de riesgo es importante. Mantener tus presiones arteriales en control, los niveles de azúcar en sangre también en control y el colesterol es importantísimo mantenerlo controlado. Un infarto silencioso es una realidad que puede afectar a cualquiera sin previo aviso. Y la falta de síntomas evidentes no significa que el corazón no esté en peligro y que tu vida no esté en riesgo. La clave está en la prevención y la detección temprana. Debes de escuchar a tu cuerpo, realizarte chequeos médicos periódicos. Recordá, nuestro corazón es el motor de nuestra vida. Debemos de cuidarlo incluso cuando parezca que estamos bien, cuando parece estar en silencio todo. Muchas veces hay algo que no es normal. Para más información sobre salud y bienestar, suscríbete a nuestro canal a Cardiología Terapia Intensiva y recibí contenido valioso directamente en tu bandeja de entrada. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y decime qué te ha parecido este video.